Continuamos trabajando con las curvas en coordenadas polares. Vamos a analizar ahora las llamadas espirales y comenzamos por la primera de ellas, que es la llamada espiral de Arquímedes. La ecuación polar de esta línea particular es ρ es igual a por θ. Siendo A una constante real positiva, ya dijimos que θ es la variable independiente y ρ dependiente de esta variable θ. Cuando nosotros damos a θ distintos valores, entonces vamos obteniendo los correspondientes de ρ. Se trata de un ángulo, pero lo que tenemos que hacer es trabajar en el sistema radial para poder multiplicar por un número que es real. A medida que θ va tendiendo a infinito, el valor de ρ también, porque A es una constante positiva, lo cual quiere decir que los radiovectores son cada vez mayores alejándose del polo. Y entonces es una línea que va creciendo indefinidamente, entonces sin tener un punto que sea el máximo. Cuando θ valga 0, multiplicado por cualquier valor de A, ρ va a ser igual a 0. Entonces va a comenzar la espiral en el punto polo, que va a tener coordenadas 0 y 0, tanto para el ángulo como para el radiovector. Acá entonces, sobre el semieje polar, se va a marcar el segmento de medida A, arbitrario, y también de forma arbitraria uno decide en cuántas partes dividirlo para hacer el trazado geométrico. Acá yo tomé una división en 8 partes iguales de lo que es la medida del segmento A y también dividí al plano en esa misma cantidad de partes, es decir, 8. Entonces, tomando las 8 divisiones sobre A, 8 divisiones en el plano, marqué a 45 grados, 90, 135 y así continúa. Si uno decide dividir esto en más partes, por ejemplo en 12, entonces marcaría 30 grados, 60 grados, 90 por supuesto y continúa. La cuestión es que uno tenga la cantidad de puntos suficientes que le permita un trazado relativamente cómodo, porque es una línea que uno no conoce. Entonces necesito una cierta cantidad de puntos que no sea tan pequeña. ¿Cómo vamos a hacer el trazado? Ya dijimos que comienza en 0, 0, que sería acá. Ahora, no estoy tomando un valor de A particular. Si uno lo hiciera como una función, hace una tabla de valores y marca los puntos y listo, ¿no es cierto? Acá lo que estamos mostrando es desde lo geométrico en general. Entonces, sobre la primera división, que sería acá la semirrecta a 45 grados, es decir, pi sobre 4, marcaríamos el segmento que está entre O y la primera de las divisiones sobre A. Entonces, como es pequeño, si se puede se toma con el compás, pero lo voy a tomar con la regla para este primero. Entonces, el segundo punto se va a encontrar en esta ubicación. Así continuamos entonces, medimos ahora el segmento desde O hasta el 2 y con eso trazamos entonces sobre la segunda división, la segunda semirrecta, desde 2 y marcamos. Y así continuamos, 3 entonces, marcamos. Cuando llegamos a la cuarta división serían los 180 grados. Quinta división, la marcamos sobre la quinta semirrecta, continuamos, sexta división a 270 grados, séptima y octava vuelve a coincidir entonces con el semieje polar. Ya tenemos los puntos para poder hacer el trazado. Uniendo los puntos entonces tengo la llamada espiral de Arquímedes, con esta ecuación polar, ρ igual a A por θ. Cuando llegamos, entonces dijimos a la división 8, tuvimos el segmento desde O hasta el 8, que sería entonces lo que mide A. Recordando que los ángulos pueden tomar más de un giro, yo puedo seguir dándole valores a θ, entonces voy a seguir
marcando siempre sobre estas mismas semirrectas, pero segmentos cada vez mayores. Lo que va a ocurrir es que cada vez que la curva da una vuelta completa, va a volver a cortar al semieje polar en puntos cada vez más lejanos del polo. El primero de ellos se encuentra a la medida A, después a 2A, 3A, 4A, etc. Entonces encontraremos los cortes de la espiral con el semieje polar. A este segmento, desde O hasta A, entonces se le llama paso de la espiral. Continuamos trabajando ahora con la espiral logarítmica. La ecuación polar de la espiral logarítmica es ρ es igual a por e elevado a la m por θ. Siendo A una constante positiva real, e base de los logaritmos naturales o neperianos y m también una constante positiva. Recordemos que θ puede tomar valores positivos o negativos porque se trata de ángulos y son dos los sentidos de rotación. Entonces, analicemos qué es lo que ocurre a medida que θ va tomando valores cada vez mayores en uno u otro sentido, es decir, positivo o negativo. Si estamos diciendo que θ va tomando cada vez valores mayores, estoy diciendo que va tendiendo a infinito. Estamos analizando a la multiplicación de θ un número infinitamente grande por m que es positivo y a su vez ambos son exponentes, el producto en realidad es exponente de una constante positiva multiplicada por otro número positivo también. Esto va a significar que cuando θ tiende a más infinito, toda esta expresión también va a tender a infinito, es decir, el valor de ρ va a crecer indefinidamente, lo cual es una característica de las espirales. Ya dijimos, entonces no tiene un punto que sea el máximo valor. Ahora, ¿qué pasa si θ es igual a 0? Si θ es igual a 0, sería entonces e a la 0, con lo cual va a quedar directamente ρ igual a A. Es decir, que la espiral va a comenzar a esta altura considerando el ángulo 0. Ahora, también sabemos que θ puede tomar valores negativos. Es decir, si θ tiende ahora a menos infinito, estamos multiplicando m positivo, pero por un número infinitamente grande con signo menos, en valor absoluto, pero con signo menos. Lo cual va a significar que está dividiendo. Entonces, este valor de ρ A dividido por un número infinitamente grande va a tender a 0. ρ entonces no es igual, tiende a 0 en este caso. Lo cual va a significar que la espiral va aproximándose a ese 0 que es el polo y decimos entonces que el polo es un punto asintótico. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos un trazado entonces aproximado porque no le estamos dando valores particulares a ninguna de las constantes que intervienen. Entonces, ya dijimos que cuando vale 0 comienza a la altura A, que sería esto, elegido arbitrariamente. A medida que θ toma valores cada vez mayores, entonces los radiovectores también son cada vez mayores. Y lo que va ocurriendo es que la línea se va alejando del polo. Ahora, por otra parte, cuando θ toma valores negativos, estamos en el sentido negativo de rotaciones, es decir, el sentido horario. Entonces sería lo que está dibujado acá en línea de puntos. En esto lo que va ocurriendo, a diferencia del otro caso, es que los valores de ρ se van tendiendo a 0, lo cual quiere decir son cada vez menores, aproximándose sin llegar a tomar ese punto nunca al polo. Como dijimos antes, se trata entonces de que el polo es llamado punto asintótico por esa aproximación que tiene la curva cuando θ toma valores negativos sin llegar a tocar en este caso al punto. La tercera de las espirales que analizamos es la llamada espiral hiperbólica, cuya ecuación polar es ρ es igual a A sobre θ, nuevamente siendo A una constante real positiva. Vamos analizando entonces qué es lo que
que significa la variación de tita con la variación de rho. Cuando tita tiende, no puede llegar a valer, pero tiende a 0, va a ocurrir entonces que rho va a tender a infinito. En ese caso, entonces, estamos diciendo, si tita va aproximándose a 0, el valor de rho va a ser cada vez más grande. Entonces, nosotros estamos arrancando a partir de un ángulo, a medida que ese ángulo entonces va cerrándose, lo que va ocurriendo es que los radiovectores son cada vez más grandes. Entonces, estamos pensando en este sentido para tita es cada vez más pequeño. Lo que va a pasar en el otro sentido, si tita tiende a más infinito, entonces rho va a tender a 0, con lo cual estamos diciendo valores de tita cada vez más grandes, ángulos cada vez más grandes, los de rho correspondientes serán en el otro sentido cada vez más pequeños, y lo que va a ocurrir nuevamente es que el polo es un punto asintótico. Ahora, también puede pasar que tita tome valores negativos. Si tita toma valores negativos, vamos a tener la curva en verde acá en este caso, y va a ocurrir lo mismo, pero trazada en el otro sentido, porque esos son los valores que va tomando. Se llama espiral hiperbólica porque tiene dos ramas que resultan simétricas cuando tomamos valores particulares y hacemos la curva o cómo funciona en ambos sentidos. Vemos ahora un punto P de coordenadas ρ y tita genéricos sobre la espiral. Y hacemos la proyección de P sobre el semieje polar, obtenemos el punto Q. Tengo entonces un triángulo rectángulo en el que el radiovector entonces es ρ, el ángulo tita que estamos mencionando, y analicemos a este segmento QP en el triángulo que es cateto opuesto al ángulo tita. Si pensamos en términos de razones trigonométricas, se tratará de la razón seno. Estamos diciendo entonces, en el, dijimos, OQP triángulo, tengo que el seno del ángulo tita es cateto opuesto, es decir, QP, sobre la hipotenusa que dijimos que es ρ. A partir de la expresión despejamos QP. Tenemos que QP es ρ por seno de tita. Y ρ ya habíamos dicho que es A sobre tita, es decir que el segmento QP será igual a A por seno de tita sobre tita. Viendo el límite cuando tita tiende a 0 para ambos miembros, vamos a tener el límite de tita cuando tita tiende a 0 de QP, lo que sería la medida de ese segmento, cuál es el valor máximo. Y en el otro miembro tenemos A es constante para el límite, y vamos a tener el límite cuando tita tiende a 0 del seno de tita sobre tita. Este límite particularmente ya lo hicimos en análisis mediante tablas. Dijimos que ese límite de seno de tita sobre tita es igual a 1, lo cual quiere decir que el límite cuando tita tiende a 0 es igual a A. Eso es lo máximo que puede llegar a valer en el límite, o sea, no vale exactamente eso, aproximándonos, lo que es QP. Es decir, que esta recta ubicada a una distancia A del semieje polar y de su prolongación resulta entonces una recta asíntota a la espiral, ya sea en el sentido positivo o negativo. Concoides. Vamos a partir de una línea plana L y un punto fijo O. Vamos a trazar semirrectas con origen O que corten a esta curva L plana, dijimos. Trazo entonces distintas semirrectas, voy a trazar varias de ellas, siempre entonces con origen en O. Ahora vamos a tomar una medida arbitraria K cualquiera. Esto va a significar, voy a tomar con el compás esa medida que voy a mantener a lo largo de este trazado.
Elijo entonces K arbitrariamente y a partir de los puntos de intersección de cada una de estas secantes con L, vamos a trazar sobre las secantes arcos con radio K a un lado y a otro del punto de intersección, como ya dijimos, sobre cada secante. Después de unir los puntos, tenemos entonces dos líneas abiertas. Como L tiene una forma irregular, las dos líneas abiertas también son irregulares. Esas dos líneas que obtuvimos son las llamadas concoides de la línea L, de centro O y razón K, que es lo que nosotros fuimos marcando a un lado y otro en cada uno de los puntos de intersección como centro, y entonces sobre las semirrectas esos segmentos. Concoides entonces reciben el nombre ambas líneas. Cuando L pasa a tener ya una forma definida, entonces es donde estas líneas tienen mayor interés y tienen aplicaciones en otras disciplinas. Trabajemos ahora con las concoides de la recta. Vamos a tener a la línea plana que describimos recién en forma general, ahora con forma de línea recta, y por una cuestión de comodidad para hallar la ecuación polar, vamos a tomar a esa línea recta, L, perpendicular al semieje polar. Al punto O, que es el centro desde el cual se trazan las semirrectas que tienen origen en ese punto, vamos a ubicarlo como el punto polo. Entonces, tenemos tres posibilidades para tomar el valor de K. Recordemos que cuando hicimos la ecuación polar de la recta, nada más para conservar el mismo nombre, a esta distancia le habíamos llamado P minúscula, que es entonces desde el polo hasta la recta. Voy a tomar entonces K menor que el polo, K menor que P, cualquier distancia menor, y hacemos el trazado sobre cada semirrecta. Marcamos a un lado y a otro del punto de intersección de esa semirrecta con la recta L, que es la curva plana fija. Entonces, después de haber trazado todas estas distancias, vamos a unir los puntos y vamos a obtener dos líneas abiertas que son las concoides. Lo uno. Tenemos una por este lado, una por este, entonces concoides de la recta L. Si tomamos K igual a P, entonces vamos a tener esta misma distancia como K, lo marco acá nosotros tenemos K menor, y va a llegar como un pico entonces hasta O, y si fuera mayor tiene como una pequeña curva. La ecuación polar de la recta en esta ubicación es ρ por coseno de θ es igual a P, ubicado entonces la recta a la derecha del polo. Lo que estuvimos haciendo en todos los casos es a partir del punto de la recta le sumamos y le restamos K. Entonces en eso consiste la ecuación polar de esto, recordemos, es la recta. En eso consiste la ecuación polar. ρ coseno de θ es igual a P más menos K. Ecuación polar de las concoides. Trabajamos ahora las concoides de la circunferencia. Entonces la línea plana L pasa a ser ahora una circunferencia. Y la vamos a ubicar de esta forma por una cuestión de hallar después ecuaciones de esas concoides, y ya conocemos la ecuación de esta circunferencia particular que pasa por el polo y cuyo centro se encuentra sobre el semieje polar. Vamos a llamar A al diámetro de la circunferencia, y el caso que estamos por trabajar es que K, lo que es la razón K, va a ser igual al diámetro, ¿sí?, de la circunferencia. Las otras dos opciones, por supuesto, K menor que el diámetro y K mayor que el diámetro. Ya tengo trazada la circunferencia. Recordemos, a partir de los puntos de intersección entre la circunferencia y la secante es donde tengo que marcar. El punto polo es uno de ellos y aquí se encontraría el otro.
Tengo entonces con ese mismo arco, voy trazando los arcos. Cuidado con estos que están más cerca del polo y de estos que se encuentran por debajo entonces. Vamos con este. Ahora entonces tenemos que unir los puntos que obtuvimos mediante estos trazados. Va a arrancar en el origen y vamos a tener esto por un lado. Tenemos entonces la línea esta que obtuvimos. Esta línea ya la conocimos haciendo un trazado anterior. Nosotros ya habíamos dicho que esta es la línea que se llama cardioide. Y aquí estamos viendo que la obtenemos de más de una forma. Ya la habíamos trabajado, ahora la obtenemos como concoides de la circunferencia. En este caso ubiquemos que la concoide es una línea cerrada. No nos había ocurrido con la recta porque efectivamente la línea L era abierta. Ahora, en cuanto a lo que es la ecuación de esta línea, voy a borrar el nombre acá. Nosotros tenemos, en el caso de la circunferencia ubicada de esta forma, la ecuación es ρ igual a A por coseno de tita, siendo A el diámetro o 2 veces el radio, como lo habíamos visto anteriormente. Esa es la circunferencia, ¿sí? Ahora, en las concoides lo que hacemos como antes es sumar y restar K, con lo cual la ecuación de las concoides nos va a quedar ρ igual a A por coseno de tita más o menos K, y esa es entonces la ecuación